dentro de esta recordación de esa fecha tan especial para nosotros, los itacurubienses, el 1 de octubre, no podíamos dejar de contar con las palabras, el testimonio del profesor Matías Pérez. Una persona que puede contar mucho, porque realmente es parte y es testimonio de que los milagros existen, de que es tan importante valorar la vida, porque la vida le ha dado una segunda oportunidad a Matías. Matías, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal a la audiencia de Cablevisión Itacurubí? Y un gusto de vuelta a tenerte para conversar un poquito y volver a recordar esa fecha tan impactante, vamos a decirle, para muchos de los itacurubienses aquí, en especial yo y mi familia, donde fuimos uno de los afectados más fuertemente por ese temporal que había azotado ese 1 de octubre hace 3 años atrás, así como lo estabas mencionando. Y la verdad que, como dijiste, demostrar que los milagros existen también, porque yo creo que soy una viva representación de ello, tras un cuadro bastante crítico donde de repente me decían: puede que camines de vuelta, puede que no. Y bueno, luego de 3 años estoy aquí prácticamente lúcido, con algunos pequeños inconvenientes físicos de repente, pero como decían los doctores, ínfimos a cómo me habían recibido en aquel entonces en el hospital. Estás en plena actividad física y laboral también. Sí, mismo así. Tras ese percance, estuve más o menos 6 meses, un poquito más, sin realizar prácticamente actividades, haciendo un poco de terapia para volver a recuperar el movimiento. Luego de la cirugía estuve reposando un poco y también ahí realizando mis actividades estudiantiles que por suerte y gracias a Dios y a mis compañeros no había perdido esa parte tampoco. Entonces de repente me dediqué un poco al estudio y también realizando mis ejercicios en el tema de fisioterapia y cosas así. Fue muy importante seguramente el apoyo no solamente de la familia, sino de los amigos, también y los vecinos en ese momento tan difícil, Matías. Sí, la verdad que siempre dije y estoy muy agradecido a toda la ciudadanía en general, a amigos, no amigos, desconocidos inclusive, que sin haberme conocido ni conocerme personalmente, colaboraron y hicieron llegar sus aportes y su aliento de todos los lugares. Y la verdad que me sentí muy bendecido y muy feliz de sentir ese cariño de la gente. 3 años atrás, era un día magnífico, espléndido, un sol radiante. Ninguno de nosotros pensamos, ni siquiera hicimos caso omiso a lo que decía el pronóstico, la alerta meteorológica que ya estaba. Y luego llegó esa tormenta, así que se llevó todo por delante. Cuando vos te encontraste, ¿tuviste conciencia, estuviste consciente o cómo fue, Matías, en ese momento? Yo estuve consciente durante todo ese transcurso. Como decís, fue algo que sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Yo ese día me fui primero a la ciudad de Eusebio Ayala, porque tenía una presentación con el elenco en el cual era partícipe. Y ni bien habíamos terminado nuestra presentación, dijimos que íbamos a ensayar porque teníamos un viaje previsto. Pero como que el tiempo empezó a descomponerse, como se dice. Entonces dijimos, bueno, vamos a nuestras casas y al día siguiente que íbamos a ensayar. Entonces yo vine de vuelta, le escribí a mi mamá, le pregunté antes de salir si estaban por la quinta. Y entonces me dijo que sí, que ahí estaba lo que era mi almuerzo. Entonces dije que iba, entonces entré y pasé de vuelta por la quinta. Y como dije, en un abrir y cerrar de ojos, ni bien llegué, me senté como para almorzar, partí 2 pedazos de lo que sería la porción que mamá me había guardado, y se empezó a venir algunas gotas. Entonces agarré mi plato para entrar bajo el techo
Y ni bien caminé 2, 3 pasos, un gajo de uno de los eucaliptos que estaban en el predio del local ya me rozó. Y me echó al suelo, todo mi plato también ahí volando. Y de ahí me levanté y entré corriendo bajo el techo. Me fui y le busqué a mi mamá y a mi hermano, que estaban también ya resguardados. Y en un rato se formó la tormenta, empezó a venir el viento, la lluvia fuerte. Y con mi mamá y con mi hermano nos abrazamos en el medio del lugar donde estábamos, de la pista, vamos a decirlo. Y ni bien nos abrazamos, empezamos a rezar. Y apenitas comenzamos algunas oraciones, el árbol ya cae encima del tinglado. Y Se desploma el tinglado. se desploma el tinglado justo encima de nosotros. Increíblemente mi hermano no tuvo prácticamente nada, sí un golpe en la pierna, pero nada. Siempre yo sentí como un ruido y después como si fuera que era una pluma que iba cayendo en el suelo lentamente. Yo no me percaté cuando caí, nada de eso. Yo creo que por el golpe ya luego ahí ya hubo la fractura total de lo que sería la cervical, porque tuve una fractura en la primera cervical. Y entonces los nervios que van por dentro yo creo que ya se inflamaron o empezaron a dejar de funcionar. Entonces yo digo que por eso ya no sentí más nada. Ya no sentiste nada, dolor. Solamente un ruido y es como si fuera que me quedé sordo y sin poder hablar. O sea, yo me sentía así. Después no podía abrir los ojos porque de la lluvia, de la basura que cayó, de repente sentía algo en la boca como si fuera líquido. No sé si era sangre o no, porque prácticamente Pero todavía ahí bajo el techo. todos mis sentidos estaban sin funcionar y bajo el techo, sí. Eh, y después yo me daba cuenta de que hablaba y que pedía auxilio, pero no escuchaba lo que yo decía. Y después de un tiempo cerrando y abriendo los ojos así, de repente le veo a compañeros míos que ¿Escuchabas a la gente hablar o no escuchabas? no escuchaba a la gente hablar, solamente así veía borrosamente, pero sí le reconocí a mi compañero Fernando Vega y a mi compañero también en ese entonces, Diego Ruiz. Y ellos fueron los que prácticamente al instante con mi hermano me auxiliaron. Después de cierto tiempo, como yo digo, 5 a 10 minutos más o menos, de vuelta empecé a oír. Y empecé a escuchar los gritos, la desesperación de la gente. Entonces en un momento, Diego trae una colchoneta de los que se encontraban ahí en el predio y me mudan en esa colchoneta para poder sacarme de abajo de las estructuras que cayeron. Entonces me llevan a la siguiente construcción, que era, vamos a decirle, esa pequeña edificación que ahora también ya está toda remodelada, pero era un techito así chiquito. Y ahí lo que me colocaron, empezaba a escuchar y después vino otra persona, una mujer que decía que estaba sangrando demasiado y que tenían que parar la hemorragia. Y Grababa en tu cabeza. sí, era la herida que tengo en la cabeza, que era bastante profunda y grande. Entonces de ahí es donde prácticamente estaba perdiendo mucha sangre. Entonces creo que con una remera o con un toallón, no me acuerdo bien qué era, que me colocaron. Siempre estuve consciente, escuchaba lo que sucedía, cómo la gente gritaba, el ruido de repente del viento, la desesperación, como dije. Mi hermano también, que no sabía qué hacer porque mi mamá también estaba de repente un poco mal, sin poder moverse también. O sea, ustedes, en tu caso, 2 personas de la familia que estaban tendidas ahí en el suelo. Sí, así es. Tanto mi mamá y yo estábamos mal, vamos a decirlo, porque a mi mamá no lo podían tocar, según lo que ella me cuenta, porque sentía de que parecía que algo le corría en el cuerpo. Y yo le escuchaba a ella también hablar de repente y me desesperaba también y yo no podía hacer nada porque también estaba en las mismas condiciones. Y mi hermano es el que de aquí para allá viendo cómo nos iban a sacar, primero creo que buscó la forma de ayudarle a mi mamá de sacarle. Justamente él tenía el vehículo que era de mi tío, pero quedó entre los árboles, no podía salir de ahí, no teníamos vehículo cómo transportarnos. Entonces a mi mamá le sacan una camioneta, creo,
y mi hermano le pide auxilio al señor Cano, que es taxista, y me acuerdo que en su vehículo salí yo. Con la ayuda de Diego me alzaron en el vehículo. Era un automóvil. Era un autito, sí, era un autito, una Nissan Sunny creo que era, si no estoy muy mal. Eh, me colocaron atrás y yo no me podía sentar, yo tenía que estar acostado y no entraba atrás, prácticamente no podía ir. Y entonces me iban a reclinar un poco y yo le decía a mi hermano que no, que me dolía demasiado y que no podía irme así. Entonces lo que hicieron fue colocarme, cerrar la puerta y por la ventana sacaron mis pies para que pueda, más o menos iba boca para abajo, vamos a decirlo de alguna manera. Y de ahí después fue como, para mí fueron horas de salir de lo que era el lugar donde estábamos, de la quinta, hasta llegar al sanatorio que era donde más o menos nos iban a hacer los primeros auxilios. También comentar que fue algo muy, yo creo que fue un milagro que en todo ese movimiento nos hayan afectado de manera más fuertemente esa fractura que tenía, porque nadie sabía qué es lo que sucedía. Todos decían seguro que era por el corte de la cabeza lo que estaba sangrando y... Me movieron mucho. Y sí, me movieron prácticamente para mudarme de la colchoneta hasta el vehículo. Inclusive me colocaron lo primero como para venir sentado, pero yo le dije a mi hermano que no podía, que me dolía demasiado. Y al llegar al sanatorio, después me pusieron un collarín para inmovilizar esa zona. Y ahí es donde estuvimos prácticamente, yo creo, como 40 minutos. En una sala estaba yo, me acuerdo que estaba el... Hachi, sí, que estaban ahí. Yo escuchaba que trataban de reanimarle a él, que estaban haciendo ahí, tratando de que vuelva a reaccionar, pero ya prácticamente creo que era imposible. Inclusive le escuchaba a mi mamá también, que estaba en esa misma sala, y ella desesperada, y yo le decía que se calme. Entonces luego a ella le sacaron, creo que ella fue primero derivada al IPS, o no sé si creo que fuimos ambos a la regional de Cacupé, creo que no, porque como que ella es docente, tenía IPS, entonces creo que le derivaron directo allá y yo pasé primero a la regional. Bueno, en realidad primero del sanatorio nos fuimos a Eusebio Ayala, a un centro hospitalario también ahí, ni siquiera llegamos, ni bien íbamos a bajar, no, acá no hay lugar para él, no, ¿qué vamos a hacer con él? Tienen que llevarle a la regional, decía la licenciada que nos recibió. Ni siquiera te bajaron entonces. No, ni siquiera me bajaron, encima nos íbamos en una camioneta porque no había ni ambulancia, no había cómo salir por el tema de los árboles que cayeron. Fue una odisea volver a llegar hasta Eusebio Ayala, luego para cruzar el centro de Itacurubí, que quedó devastado prácticamente. Luego llegamos a Eusebio Ayala, de ahí nos derivaron a la regional. Y en la regional donde estuvimos... Yo estuve casi 2 horas más o menos, ahí me suturaron la cabeza, así mal que mal, como se dice, para poder parar. Los primeros auxilios prácticamente. Los primeros auxilios. Ahí me hice un estudio más o menos para mirar cuál era el inconveniente. Y ni bien tuvimos el resultado, ya era para derivar al hospital de emergencias, que era en Asunción. Y bueno, ahí esperábamos hasta conseguir una ambulancia, porque sí o sí necesitaba una ambulancia para que puedan transportarme, por el tema de que ya se sabía que era una fractura, y entonces que no podía movilizarme así por así nada más. Entonces después de un tiempo conseguimos la ambulancia y nos dirigimos a emergencias médicas. Y luego ahí me volvieron a sacar la suturación que tenía y me volvieron a coser de vuelta la cabeza. Ahí ya después estuve internado 2 días. En emergencias médicas, entre peleas con el director general, no, él ya no puede estar acá, se tiene que ir. Con todo el estudio encima que hicimos con lo de la imagen contrastada, hasta donde sí ya decía que era una fractura en la C1 y que tenía que tratarse, ver cuál era su tratamiento. No, a ellos no le importaban, ya se dio el alta, que salga de acá. Y nosotros no sabíamos más qué hacer. Es la doctora Neji Zorrilla.
Y llega ella, nos saluda. Entonces, esta doctora que dijo ser tu tía, ¿verdad? ¿Ella trabajaba ahí en el hospital o no? Así es, ella era funcionaria del hospital de emergencias. Entonces, nosotros siempre decimos que ella fue el ángel que llegó en ese entonces para nosotros también. Y gracias a ella que conseguimos, por ejemplo, lo del estudio, la imagen contrastada. Ella nos ayudó a conseguir. Y ella es la que vino y trajo los estudios y le presentó al director de que era una fractura y que tenía que quedarse y tenía que ver cómo tratar esto, porque supuestamente emergencias médicas es el hospital principal donde Es el hospital del trauma. el trauma, así es. Entonces, no, inclusive tuvieron roces con su director porque ella era una funcionaria y bueno, para evitar más inconvenientes se tuvo que acatar únicamente las órdenes. Y luego la doctora Neji nos consiguió un lugar en el hospital de clínicas y es ahí donde estuvimos prácticamente un mes antes de la cirugía y casi 15 días después. Más o menos 45 días estuvimos internados en el hospital de clínicas en San Lorenzo. Y es allí donde comienzan los estudios de cómo se podía tratar esta fractura, porque era una fractura muy delicada que, según lo que a mí me habían comentado los doctores, fui el tercer paciente en el país en este tipo de fracturas y en hacer una cirugía para la corrección, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, digamos como que esa doctora fue ese ángel que les guió a ustedes, ¿verdad? Para poder llegar hasta el hospital de clínicas y el pronóstico no era nada bueno. En ese momento entonces que se percibe y se siente que la fe realmente es importante y la voluntad también es importante, porque fue lo que hizo que ustedes tomaran la decisión de que sí te opere, ¿verdad? Porque había como una duda, ¿verdad? Si te operaban o no, si iba a ser delicado, si era complejo, qué consecuencias podía tener, pero decidiste operarte, Matías. Sí, así es. Gracias a la doctora Neji pudimos llegar al hospital de clínicas, que en el país es prácticamente uno de los hospitales principales donde hay muchísimos profesionales. Y ahí es donde ellos empezaron a estudiar, me tuvieron prácticamente un mes de estudio. Mamá solía contar y me decía, he visto que en la sala donde están los doctores reunidos hay una columna vertebral y un cráneo. ¿Qué es lo que hacen ahí? Y había sido lo que ellos hacían era estudiar cómo iban a realizar esa cirugía. Una vez que empezaron a tener ideas y de contactar con otros varios especialistas, se llegó a una conclusión de que se podía hacer una cirugía, que era una opción, o de repente había la siguiente opción de esperar y que por naturaleza, vamos a decirle, el hueso vuelva a su lugar y vuelva a unirse, pero que no era tampoco seguro, que podría suceder como tampoco. Entonces ahí entró otra vez otro debate familiar de qué hacer, de qué decisión tomar. Y preguntamos de vuelta a otros doctores si qué opinión tenían acerca de la cirugía, y de repente había posturas hacia la cirugía como posturas hacia esperar y ver cómo reaccionaba el cuerpo mismo. Pero yo decidí la cirugía. Yo le dije a mi gente, bueno, va a ser lo que tenga que ser, digo yo. Y además de que los doctores venían, nos explicaban cómo era la situación, que iban a traer maquinarias, que iban a venir otros doctores que eran de otras instituciones. Por ejemplo, había un doctor que era del IPS, en ese entonces era un director en el IPS y que era uno de los especialistas columnistas que teníamos aquí en el país, y que él también iba a estar en la cirugía, que era uno de los pocos doctores que ya había hecho esta cirugía. Como te dije, iba a ser la tercera persona en Paraguay en tener en pasar en este tipo de proceso. Y así fue que nos animamos. Y entre buscar, por ejemplo, el día que este doctor iba a poder estar, entre conseguir todas las máquinas que se necesitaban, porque se necesitaba una máquina de vuelta, que era un proceso largo de vuelta otra vez. Entre realizarme los estudios y cosas así, entre conseguir los tornillos que se deberían de traer de un X lugar, el tipo de material que debía ser.
y el costo era bastante elevado. Y ahí es donde nos empezamos a poner en campaña de cómo íbamos a hacer esa compra, cómo íbamos a conseguir. Y gracias a Dios, siempre digo eso, que toda la ciudad de Itacurubí dio su grano de arena, nos apoyó en ese sentido. Y prácticamente pudimos adquirir esos tornillos gracias a la gente, gracias a toda esa ayuda que llegó. Y entonces fue posible, así es. Bueno, y hoy, 3 años después de aquella época, aquel tiempo, después de todo ese tiempo de rehabilitación también que fue costoso, fue largo y duro, y hoy nos enfrentamos a una situación en que nuevamente vemos el valor de la vida. Estamos ante una pandemia, tenemos que usar esta mascarilla, no podemos estar en contacto con nuestros seres queridos. Y de alguna manera, vos ya pasaste por una situación difícil, una prueba difícil en la vida. Por eso a lo mejor ves con otros ojos y puedes valorar lo que es la salud y es estar con vida, Matías. Sí, así es. La verdad que mi situación fue bastante complicada, más que tuve muchísimo miedo porque yo soy profesor de danza. Prácticamente toda mi vida había bailado y luego de este accidente que tuvimos, este percance, entre no poder caminar y no poder hacer, dije, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Y hoy día, por ejemplo, me desempeño de vuelta en lo que siempre hice, no como antes. Sí sigo enseñando, pero ya no estoy bailando, pero sí sigo haciendo lo que me gusta, que es enseñar. Después de eso también, gracias a Dios conseguí trabajo de vuelta, porque yo estaba trabajando en escuelas acá en Itacurubí, pero luego de eso yo Perdiste tu trabajo también. perdí también, tanto en las escuelas porque no podía asistir por mi inconveniente y otros factores más. Entonces, gracias a una profesora de Cacupé que me había conocido, es que conseguí trabajo de vuelta en Cacupé, y prácticamente a los 8 o 9 meses de mi rehabilitación prácticamente ya volví a las escuelas, no haciendo mucho esfuerzo, pero haciendo un poco ya de lo que solía hacer. Y estar en ese tipo de situaciones te da un panorama distinto a lo que es la vida, que pendemos de un hilo y que hay que valorar cada segundo que tenemos, que en cualquier momento puede que se termine, ojalá y no, ¿verdad? Ojalá seamos eternos como siempre decimos, pero es imposible. Así que siempre aprovechar ese tiempo que tenemos en familia, con amigos, de hacer lo que nos gusta, porque siempre se dice que hacer lo que nos gusta es lo que nos llena. Sí. Y yo prácticamente siempre bailé y ahora estoy enseñando y enseño lo que sé hacer, tanto en las escuelas, tanto en la academia. Entonces de repente es un poco eso, valorar la vida, valorar a la familia, valorar cada segundo que tenemos y aprovechar al máximo, que nuestro paso acá sobre la tierra es corto, es corto. Entonces de repente siempre ser alegre, siempre ser respetuoso y por sobre todo brindar el apoyo a las personas que necesiten. Y eso es lo que yo siempre digo. Yo ahora en mi academia nunca digo no. No puedo decir no a mi comunidad ni a ninguna persona que viene y se acerca, me dice, profe, ¿será que podemos contar con tus alumnos para una presentación? Claro que sí. Siempre a las órdenes, siempre le digo eso a la gente, siempre para servir.